Cordial saludo, estimados alumnos y alumnas. Veremos ahora el tema de inversa de una función. Ya en un video anterior habíamos definido cuándo se decía que una función era inversa de otra y establecíamos que si estas dos funciones, al hacer la composición de f con g o g con f, nos daba la identidad. Este era el requisito para establecer que ambas funciones son inversas una de otra. Pero ahora nos vamos a dedicar concretamente a ejemplos de este tipo de inversas. Para establecer la inversa de una función es conveniente recordar que una función, para que exista su inversa, esta función debe ser una función biyectiva. Es decir, debe ser una función que en su dominio y contradominio sea 1 a 1 y además sea sobre. Sobre significa que cubra todo el contradominio. Bien, revisemos el siguiente ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 3x menos 2. El dominio son todos los reales de esta función y su contradominio también. Quiere decir que esta función, si analizamos el tipo de función que es una función biyectiva de reales a reales. Por lo tanto, su inversa va a estar definida de manera conveniente. Para encontrar la expresión de la inversa, tomaremos la expresión y igual a 3x menos 2 y habrá que despejar la variable x. El menos 2 pasará sumando a la izquierda, quedaría y más 2 igual a 3x, o dicho de otra manera, 3x igual a y más 2. Luego, para despejar completamente la x, el 3 lo pasamos dividiendo y nos queda que x es igual a y más 2 sobre 3. Quiere decir que ya tenemos la expresión de la inversa. Se puede escribir la inversa de f, que depende de y, es y más 2 sobre 3. Pero la costumbre es que estén todas las funciones en términos de x, es decir, en función de x. Entonces, lo conveniente es que cambiemos el rol, es decir, que a la y la cambiemos por x y nos quedaría la inversa de f en x va a ser x más 2 sobre 3. ¿Y cuál es el dominio de la inversa? El dominio de la inversa es el contradominio de la función, que también va a ser todos los reales. Y el contradominio de la inversa va a ser el dominio de la función, que también son todos los reales. Así es como se determina de manera algebraica la inversa de una función, en este caso lineal. Revisemos ahora sus gráficas. La función f de x igual a 3x menos 2 la tenemos en el primer grafo. Su dominio dijimos que eran todos los reales y el contradominio también. Y al graficar la función inversa, que resultó ser x más 2 sobre 3, también su dominio son todos los reales y con su contradominio también. Quiere decir que aquí tenemos los grafos que representan la función f, 3x menos 2 y su respectiva inversa, x más 2 sobre 3. Si hiciéramos la composición de este par de funciones, nos daría como resultado la función identidad. Otro ejemplo, tenemos la función cuadrática x cuadrada más 1, su dominio es los números no negativos, del 0 hacia la derecha, hacia infinito, y su contradominio sería cerrado en 1 hacia infinito, es decir, 1, infinito. Al establecer el proceso de la inversión, el contradominio va a ser el dominio de la inversa y el dominio de la función va a ser el contradominio de la inversa. Pero aquí hay que despejar x. Entonces tenemos y es igual a x cuadrado más 1. El más 1 pasa restando. Quedará entonces x cuadrado igual a y menos 1. Para despejar un cuadrado lo hacemos con raíz cuadrada y ya tenemos la expresión del despeje de x, que esto va a ser la inversa de la función f evaluada en y, va a ser la raíz cuadrada del y menos 1. Pero como les había comentado, aquí lo usual es que quede el inverso expresado en función de x. En función de x quedaría así, raíz cuadrada de x menos 1.
¿Y cuál sería el dominio? Pues el dominio de la inversa es el contradominio de la función, es decir, cerrado en 1, infinito. Y el contradominio de la inversa es el dominio de la función, es decir, de 0 cerrado, infinito. Este es el proceso para determinar la inversa de una función. Y aclarando que esta función debe ser una biyección en el dominio y contradominio definidos. Las gráficas son las siguientes. Esta es la gráfica de la función x cuadrada más 1. Su dominio es a partir de 0 en adelante y su contradominio es a partir de 1 hacia arriba. En cambio, la inversa, empezaría su dominio, ahora sería de 1 en adelante y el contradominio sería del 0 hacia arriba. Como pueden ver, se invierten los conjuntos. En el primer caso, el dominio pasa a ser el contradominio y el contradominio pasa a ser el dominio de la inversa. Ejemplo 3, tenemos la función seno de x. Vamos a elegir un dominio conveniente donde la función sea una biyección. En el dominio de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 y su contradominio de menos 1 a 1, la función seno es una función biyectiva. Y si es biyectiva, pues va a tener su inversa. La inversa es despejando x. Para despejar del seno se hace con la función arcoseno, que es decir, que lleva a ser arcoseno de y. Es decir, que la inversa de la función f evaluada en y es arcoseno de y. Pero la costumbre es ponerla en función de x, pues va a ser arcoseno de x. Ahora bien, el dominio de la inversa va a ser el contradominio y el contradominio de la inversa va a ser el dominio. Es decir, iría de menos 1 a 1 hacia el intervalo de menos pi sobre 2, pi sobre 2. Los grafos quedan así. Esta es la gráfica de seno en el intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Ese es su dominio. Y el contradominio es de menos 1 a 1. En cambio, la función inversa, que es arcoseno, ahora se invierten los papeles, el dominio es de menos 1 a 1 y el contradominio es de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Bien, si queda alguna duda, lo veríamos en la sesión presencial y pudiéramos hasta abundar en otros ejemplos.